Y estamos con Tamara Hidrobo, una excelente amiga, una gran compañera y además con quien se puede dialogar y hablar de muchas cosas. Y en primer lugar te diría bienvenida a otro relato. Qué gusto Orlando, gracias por la invitación. Contenta es la segunda de estar vez en otro relato, pero sí. El otro era solamente radio y ahora vamos a tener hasta audio. Y aquí en persona, poniendo el cuerpo como siempre, ¿no? Y eso precisamente creo que es un punto de partida para hablar de esto. ¿Por qué el cuerpo gira alrededor de muchas de tus conversaciones? ¿Qué tiene el cuerpo? ¿Por qué ahora se ha instalado incluso como parte de la reflexión académica, política, sociológica, el cuerpo? Decimos mucho poner el cuerpo, ¿no? Y creo que es como el territorio que tenemos, en el que nos movemos, en el que existimos, en el que se encaja el alma. Y creo que el cuerpo representa todo. ¿Hay y te alma? Representa. Yo creo que sí, que sí. ¿De qué color sería tu alma? Mía, imagínate qué color, bien púrpura y mezcladita con verde y mucho brillito, mucho brillo. Creo que el cuerpo es esto, ¿no? Nos presentamos, ejercemos también a través del cuerpo la vida. Las mujeres podemos dar vida, pero también creo que el cuerpo nos permite experimentar placeres, experimentar dolores. Y también disputar espacios. Angustias. A partir del cuerpo lloramos, en el cuerpo sentimos placer, en el cuerpo sentimos dolor y con el cuerpo nos relacionamos también. Pero ¿cómo se ha ido construyendo esta corriente de pensamiento alrededor del cuerpo? Porque antes se hablaba mucho de clases sociales, se hablaba de estratificaciones, una cosa un poco más sociológica, y el cuerpo entra incluso en la neurociencia, entra en el feminismo, entra en la política en general. ¿De dónde salió todo esto? ¿Sabes qué? No sé, pero para mí, en un momento, sobre todo, creo que las mujeres tenemos esta relación con el cuerpo, con nuestro cuerpo que nos cuesta, ¿no? Muchas veces nos cuesta porque tenemos que enmarcarnos en una posición. Cuando eres niña, te das cuenta de esta diferencia y te das cuenta de lo que es tu corporalidad. Y inclusive de lo que la sociedad te dice que debes o no hacer con tu cuerpo. Hay unos patrones además que se imponen, unos modelos, hay unos cuerpos esbeltos, está la cosa esta de que algunos hablan de la gordofilia también y de la gordofobia. Sí. Eso, por ejemplo, es más afectado a las mujeres. Así es, o también tienes el otro extremo, que es mujeres que pasan y atraviesan por la anorexia y la bulimia, ¿no? Ajá. Entonces, nacemos las mujeres y nos reconocemos como niñas. Y hay otra cosa también del cuerpo, que es que se apoderan de tu cuerpo. Y algo que yo decía en algún momento es, por ejemplo, los aretes. Los aretes, tenemos esta cultura de perforar los lóbulos de las orejas a bebitas recién nacidas. Claro. Sin el consentimiento, simplemente... Yo me opuse a que mis hijas pasaran por eso, te juro, 10 años. Pero hay gente que nace la bebita y que te perforan los aretes, te ponen los aretes porque hay que identificarla como niña. O sea, ni siquiera ya es suficiente todos estos colores rosados y estas formas de estos códigos de vestimenta en los cuerpos de bebés. También nos perforan las orejas sin ni siquiera preguntarnos. Claro. Y sin ni siquiera tener como la posibilidad de decidir de las mutilaciones en tu cuerpo. Entonces, ahí está el cuerpo presente, desde ya apoderado por tu padre, por tu madre, por la sociedad. Madre de 3 hijos varones. De 3 niños, sí. ¿Cómo relacionas esto? En tu hogar son 4 varones, una mujer, eres tú. ¿Cómo intercambias, conversas alrededor de estos temas con 3 hombres en tu hogar? Sí, bueno, con 4, con el esposo contando. Yo creo que empezó también como un espacio, ¿no? Y decir, bueno, yo pongo el ejemplo claro de la tapa del baño. ¿Ya? La tapa del baño es abajo. Sí. Y un momento uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿pero por qué? Somos 4 y todos necesitamos levantar la tapa del baño. Decía, no, pero todos nos sentamos en el baño. Claro. Y esa tapa tiene que ir abajo. Y es como una característica especial de la convivencia entre hombres y mujeres. Si te fijas en la tapa del baño, ¿no? Cuando un hombre está soltero ni siquiera se percata, ¿no? Pero estas cosas, estos mensajes que yo doy a mis hijos y al esposo de diferenciar. Y ahí está también la corporalidad. Porque mientras, claro, los hombres pueden, digamos, coloquialmente orinar parados, las mujeres no podemos hacerlo. Bueno, pero lo mejor es orinar sentado también de los hombres. También, y ojalá nos agradeceríamos porque... Pero no solamente por satisfacer a las mujeres, sino porque incluso la descarga es total. Eso me han dicho algunos. Y a mí me ha pasado que a medianoche todas las personas nos levantamos del baño en oscuras y uno de mis hijos se levantó antes que yo y
me he caído para atrás, ¿no? Entonces, porque no, y he desarrollado como esta cuestión de inclusive en la oscuridad asegurarme si la tapa del baño está abajo, porque como convivo con 4 hombres que levantan la tapa para ir a orinar, y un momento me senté y les dije, a ver, tenemos corporalidades diferentes, pero todas las corporalidades aquí nos sentamos en el baño en algún momento del día. Te preguntaba esto de los hijos porque no es lo mismo, y quizás hay ahí discusiones todavía más profundas, que un padre conviva con 2 mujeres hijas más la esposa, a que una madre tiene un poco más de, digamos, entrada en la privacidad de los hijos varones, a que un padre varón entre en la privacidad de las hijas mujeres. ¿Cómo manejas esto? Quizás sí, creo que inclusive ya cuando van creciendo y van descubriendo además que el rol materno o paterno están ahí en igualdad de condiciones, con diferentes corporalidades. Inclusive para mi hijo chiquito, yo me acuerdo cuando se dio cuenta que mi cuerpo era diferente, se asombró. O sea, verme desnuda en un momento, creo que él tenía 2 años y medio, dijo, uy, ¿qué pasa aquí, no? O sea, porque claro, sus referencias estaban en otros 3 y en él mismo de una corporalidad diferente. Entonces, yo me acuerdo explicarle, decirle, yo soy mujer, mi cuerpo es de mujer y yo me identifico como mujer. Y tal vez esa cercanía ya cuando están en la adolescencia ahorita del apapacho, del rol materno también, que también viene el apapacho de parte del padre, pero creo que hay un diálogo y desde mi feminismo también cuestionándoles a ellos y haciéndoles conscientes de esto, ¿no? Pero te pregunto una cosa, ¿tú te has declarado bisexual, madre, esposa, compañera, feminista? ¿Esos roles en la intimidad, en la privacidad, de qué manera se afectan, se discuten, crean rollos, crean ruidos, cortocircuitos? Tu condición de bisexual, de feminista, ¿de qué manera crea este escenario? Para mí fue como una postura también política de explicarles a mis hijos. Es que desde chiquitos, allá donde yo vivo, es otra concepción. Y para mí decirlo y mostrarlo, es decir, es la posibilidad de tú poder ser lo que quieras ser y no tener que ocultar o tener miedo de serlo y de decirlo. Y aquí en el Ecuador es necesariamente político decirlo y hacerlo, porque al hacerlo obviamente me expongo a una serie de violencias. Yo decía en un momento en el Twitter por ahí los mensajes internos de propuestas fuera del lugar. Claro. Pero viene con esa carga. Pero yo creo que lo importante también es decir esto. Yo puedo ser, puedo desear, puedo identificarme, y esto no me quita una identidad versus la otra. El ser bisexual no te quita ser madre o esposa o amiga o hermana o hija. El ser gay no te quita ser una persona humana. El ser lesbiana, el ser lo que tú quieras ser. Y si esto te permite inclusive posicionar y visibilizarte poniendo el cuerpo, la cara y decir, esta es una posibilidad de identidad, con los estigmas, con el desconocimiento y con la ignorancia también que existe. Entonces, no se trata de estar aquí en una cuestión de tríos que proponen o de cosas así, sino de identificarme y decir, mira, yo soy así, yo siento atracción por las mujeres como por los hombres. En algún momento de mi vida, quizás, si la atracción hacia una mujer hubiese existido, yo, como muchas otras mujeres, tienen que luchar por esa posibilidad de decir, yo soy bisexual, no lesbiana. Pero como mi pareja es hombre, necesito establecerlo y decir, existe la posibilidad de una atracción sexual o cualquier atracción. O sentimental o emocional, tanto las mujeres como los hombres. Porque generalmente lo que se apela cuando se menciona este tipo de cosas es que esta persona que se declara bisexual es que mantiene relaciones sexuales con hombres y con mujeres. Y con ríos y orgías y no sé qué cuestiones, pero vamos a la parte, digamos, sexual, pero no a la parte de identidad de atracción. De atracción inclusive de emociones. Sin atravesar por lo sexual. Exacto. Claro. O inclusive atravesando, no sé, yo tengo amigas que se declararon o se identificaron bisexuales en algún momento de su vida sin tener esa experiencia sexual de por medio que no te hace o te quita, pero sí mencionarte, sí posicionarte. Y yo decidí en algún momento y hablé con el esposo, con mis hijos, con mi familia, porque es importante decir, hay las posibilidades de ser, de sentir y de vivir, no en este estigma o esta quizás idea que la gente tiene, ¿no? Y que confunde. Entonces, porque te planteo esto, además tú y yo hemos intercambiado opiniones alrededor de un libro que evidentemente a mí me sacudió, no solamente por la calidad del relato, porque es de una periodista, Gabriela Wiener. Ella habla del poliamor y al mismo tiempo que lo ejerce, entra en conflicto con su propia, digamos, visión de la familia, del mundo, y cuando entran estos conflictos, obviamente también se pasan por unas crisis. ¿A ti no te ha pasado eso? Yo creo que la crisis va también en el momento en que te das cuenta que estás rompiendo patrones o que estás rompiendo
cuestiones que las otras personas asumen. Y creo que mi exposición o mi vida en el mundo feminista que he tenido fuera del Ecuador y inclusive a nivel internacional y regional me permitió encontrarme con mujeres que están también estableciendo y posicionando sus identidades y decir, a ver, ¿qué me queda? Porque también existe la pansexualidad, que es esta identificación de personas que no ven el género en su atracción y en su acercamiento emocional con alguien. Y yo creo que también, yo creo que todos somos poliamorosos y poliamorosas. O sea, si yo te pregunto a ti, ¿a qué hija amas más? Tú vas a decir, no voy a elegir, yo las amo diferentes. Entonces, yo también amo a mis hombres de la intensidad y también amo a mi familia, amo a mis amistades, creo relaciones emocionales afectivas con personas de forma responsable y consciente, ¿no? Inclusive las amistades y creo que la sociedad, la estructura viene a decirte esto no es posible. ¿Y cuánto influyó en esto que estás conversando, en la construcción incluso hasta ideológica, y no por eso digo partidista, militante, nada, sino ideológica, de la feminidad, de la sexualidad? Tu vivencia y tu experiencia habitando Europa antes que Ecuador, ¿habría sido la misma si estabas acá en el Ecuador que toda la experiencia de 20 años casi en Holanda? Quizás sí, es que seguía expuesta a los feminismos, ¿no? Y yo también veo mi vida personal. Yo cuando era chiquita no me ponía falda, por ejemplo. O sea, mi mamá cuenta estas historias, por ahí tengo una foto de chiquita, pero totalmente enojada porque me había puesto falda. Y en la adolescencia también no me ponía faldas, ni tacos, ni nada, porque inclusive mi actitud a tener un hermano mayor, cuando mi hermano... Lo que se decía en aquella época machona. No sé si machona, pero sí un poco rebelde. Eso, se decía, sí, claro. Ahora ya no oigo, fácilmente ya no oigo eso. Sí, por ahí me dicen también en Twitter, pero no hago caso. Ya. Pero mi hermano, por ejemplo, cuando estaba arreglando su ropa, sus camisas, sus cosas, sacaba y yo me las ponía. Las camisas. Las camisetas, las camisas, inclusive los pantalones, y no había forma de ponerme una falda. ¿Por qué crees que hacías eso? Porque me gustaba y quería. Inclusive llegué a cortarme el pelo y a raparme por acá. O sea, tenía el pelo súper chiquito. Sí. Y quizás, no sé si en algún momento, en ese momento de mi adolescencia o de juventud, hubiese estado más expuesta o relacionándome en un espacio LGBTIQ, lo que sea, quizás mi camino hubiese sido distinto o no. Pero yo creo que los tránsitos que tenemos en la vida son esos tránsitos. Pero te digo esto porque tu vivencia, tu experiencia en Europa quizás está menos condicionada a las barreras conservadoras, curuchupas que hay que en el Ecuador, en América Latina en general. Sí, mira, en esto también de identificar y posicionar, cuando mis hijos, a ver, el mayor, porque estoy pensando en los números pares e impares, cuando el mayor tenía 6 años, el segundo tenía 4 y el tercero tenía 2 en números pares porque son seguiditos. La mamá del mejor amigo de mi hijo mayor decidió romper su matrimonio 20 años de irse con una mujer y con una esposa. Y hablamos con mis hijos y me acuerdo que el segundo momento dijo, no importa si es hombre o mujer, o sea, ¿por qué se hacen tanto problema? El problema es que se amen y se respeten. Y yo en ese momento me di cuenta que el contexto y el espacio donde mis hijos están creciendo y han crecido es totalmente diferente y quita estigmas. Yo tengo vecinas que son una pareja de lesbianas, por ahí tengo unos vecinos que andaban en una relación abierta entre ellos, o sea, una posibilidad de ser y existir y sentir sin ser juzgados o violentados o violentadas por serlo. Entonces, cuando yo les explico, les digo, mira, la posibilidad de ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual, en la orientación sexual, tú eliges y puedes ejercerlo. Sí, pero se elige también desde un contexto y desde una construcción, no solamente personal, te digo. Es decir, es muy difícil que yo me declare homosexual en un país donde sé que matan homosexuales. Es un privilegio, llega a ser un privilegio, Orlando. Entonces, cuando yo tomo esa decisión de ponerlo en mi Twitter, es una decisión política de visibilizarme con un mensaje claro y decir a cualquier mujer que esté ahí, que sienta esta atracción por otras mujeres, sea sexual o no sexual, o un enlace emocional con otra mujer, que no se sienta sola y que inclusive si es que ya es madre o si es que piensa ser madre o si está en una pareja o si es que es lesbiana. Pero en Europa no habría necesidad de poner eso, de identificarte como tal. No, o sea, ya eres. Sí, claro. No tienes por qué explicarlo y posicionarlo y visibilizarlo. Aquí sí. Y aquí es súper necesario, yo conscientemente de recibir las violencias, saber la discriminación, el estigma, con más fortaleza lo hago porque creo que es importante decir, hey, aquí está una madre, una mujer sí que tiene 3 hijos, que los parió, que los gestó deseadamente y que vivo mi vida tranquilamente y de forma responsable y tratando de construir mis relaciones emocionales, afectivas, de forma responsable. Pero ahí te hago una pregunta.
pregunta que quizás puede ser provocadora. Quiero decirlo para que no se piense. Después utilizan estas partes para evitar. Hoy siempre. ¿Qué diferencia entre amar a una mujer y a un hombre desde la condición de mujer? Yo creo que no hay diferencia. O sea, no la hay. Exacto. Yo creo que tiene que ver un poco por la atracción o la corporalidad. O sea, digamos amar. No estoy hablando de relaciones sexuales ni nada de eso. Amar. Es que lo que pasa es que amar pensamos que solamente puedes amar a tu pareja. No puedes amar a tus hijos, no puedes amar a tu madre, no puedes amar a tu padre, no puedes amar a tus amigos. Pero y realmente sí amas. Te pregunto porque a veces las relaciones afectivas, amorosas, sentimentales, de una mujer a un hombre o de una mujer, de un hombre a una mujer, tienen prevenciones, es decir, no se llega a la misma relación si es que yo te abordo como mujer a que tú te abordes o te aborde una mujer también. Sí, y ahí hay muchos, no sé si es que secretos o cuestiones complejas. Por ejemplo, no se hablan de las violencias entre parejas de mujeres. Así que las hay, hay que decirlas. Sí, y hay movimientos en los movimientos feministas, compañeras que están trabajando y visibilizando eso. Sí. Pero yo creo que también desde todo lo que decimos las feministas, esta estructura patriarcal que a ti te otorga privilegios y a mí me los quita, desde el momento en que tú y yo nacemos, pero a ti no te van a mutilar las orejitas, a mí sí. Y a mí me van a condicionar a ciertos comportamientos, inclusive a exigencias de lucir de cierta forma que a ti quizás no, pero a ti sí te imponen roles emocionales y afectivos que puedes o no puedes responder. Claro. Pero nos relacionamos hombre y mujer y entramos en esta relación, ¿sí? Desde los privilegios. Y yo creo que entre mujeres o entre hombres también se entra con este tipo de rompimientos o inclusive de asunciones de cuál es tu rol ahí. Te preguntaba esto porque en el vulgo y en el sentido común, tradicional, popular, está esa frase famosa que dice el hombre propone y la mujer dispone. Sí, entonces yo digo, a ver, si es que es una relación bisexual o si es una relación homosexual, ¿quién propone y quién dispone? Es que no deberíamos tener la posibilidad de proponer y de disponer. Pero las mujeres, así, pero las mujeres no tenemos el poder de proponer. Entonces, si es que a muchas mujeres les gusta un hombre, tienen la posibilidad de proponerle, decir, hey, o me gustas, o de ir directamente, decir, me gustas, o estamos condicionadas a este juego de la seducción, a ver si es que me responde, no me responde, la sonrisa, no sonrisa, porque cuidado yo vaya y proponga y ya me estigmaticen como lanzada, como loca, como todas las palabras que pueden existir, ¿no? Inclusive ofrecida, regalada, no se hace respetar y todos estos estigmas, y ahí tenemos un control otra vez de los cuerpos, de los deseos de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que romper eso es romper parte del sistema. ¿Te ha costado mucho a ti eso, no? Romper cosas, sí, siempre, porque estoy consciente que cuando abres brechas recibes violencias de la gente que no entiende y comprende, ¿no? Hagamos la pausa. Y estamos de vuelta con Tamara Hidrobo y le quiero preguntar algo que por supuesto siempre está girando alrededor también, esto del cuerpo. Y yo digo esto del cuerpo porque he ido leyendo cosas así, me da las vueltas, un tema que a ti en particular sí te llega. El otro día estábamos en la casa de Tamara y hablábamos de estos asuntos y me quedó latente algo. ¿Cómo se expresa esto del cuerpo, de la distancia, del moverse a una persona que es migrante, que lleva 20 años fuera del país y que en esa movilización del cuerpo también surgen otras dudas que las voy a plantear más adelante? Pero en particular, ¿qué significa ser migrante desde esto que estamos hablando? Doloroso, Hernando, porque yo digo mi relación más tóxica es con este país, porque tranquilamente yo podría dejarlo ir, ¿no? Y vivir mi vida tranquilamente y tener, digamos, mi existencia como me tocó hacerlo, inclusive cuando estaba pariendo y gestando a mis hijos, pero siempre estuve conectada con el país sabiendo lo que sucedía. Ya en esta etapa de mi vida me planteo romper ese dolor de cierta forma con el privilegio y la posibilidad de hacerlo con los medios digitales. Claro, que es más fácil y con el FaceTime y con toda esta posibilidad y las redes sociales. Y ahí me planteo enlazarme y anclarme, que es lo que digo, con mi país,
que amo, que me importa, y también tomar esta postura política, decir, a ver, si yo me hago una persona visible, tengo que asumir eso y tengo que tener la responsabilidad de hacerlo. Por eso el perfil en mi Twitter, y por eso también lo que estoy haciendo en mis luchas y mis aportes. Y poder estar presente físicamente con ese abrazo físico es importante, pero no es imposible estar presente en la ausencia. Yo digo, la distancia duele. Y la distancia duele, y a las personas migrantes se nos lleva el tiempo y no vamos a poder recobrar nunca esos momentos. Te pregunto esto, ¿no? Tamara, porque migrar es una cosa muy dolorosa, pero a veces también es necesaria. Yo también migré, aunque no necesariamente era una condición de que yo me voy de este país, sino por otras circunstancias políticas, me fui. Dije, no vuelvo más. Y creo que migré, efectivamente, pero en algún momento volví. Pero al migrar, al estar en otro lado, es decir, desarraigado de donde uno creció, se construyó, etcétera, etcétera, también entra en un diálogo con otros, y ese otro también le va construyendo o cambiando la percepción que uno tenía de dónde nació, de dónde salió. ¿Qué te cambió en primer lugar? ¿Qué fue el primer cambio que pudiste experimentar en tu condición de migrante? Y primero, antes de contestarte esto, creo que la migración debe ser una opción y no una obligación. Sí, claro. Pero la realidad del mundo es que es una obligación. Sí, porque ahí podríamos entrar en otra categoría, que es el refugiado, el que se tiene que ir. Y la obligación ya te lleva inclusive a tener que enfrentar y afrontar ciertas circunstancias que no lo harías de pronto de la opción, porque inclusive tener documentos, ¿no? Claro, tener documentos, identidad. ¿Pero qué te cambió? ¿Qué fue lo que te modificó en algo? Esa experiencia de la migración en otro lado, ¿qué fue? ¿Por dónde salió? Yo creo que salió cuando en el 98 a mi mamá le ofrecieron un trabajo en Bogotá, Colombia, y salimos de vivir en Bogotá, Colombia. Ese fue mi primer paso de migración, y encontrarme en un país totalmente diferente, pero del mismo idioma, la misma cultura, súper cercano, país vecinos, pero totalmente diferente en muchas cosas. Y eso a mí me abrió la posibilidad de decir, tú tienes la posibilidad de irte a otros lugares del mundo y construir vida y aportar y aprender y aprender. Claro. Y yo creo que ese paso para mí fue como una posibilidad de decir, quiero más. Quiero tener la posibilidad de salir de mi país y experimentar y conocer. ¿Y qué te hizo pensar culturas? del ecuatoriano entonces? Del ecuatoriano, de la ecuatoriana, de la ecuatorianidad. Porque uno se traspasa las fronteras y comienza a regresar y dice, pero los ecuatorianos hemos sido así. No somos así, somos mejores, somos peores. ¿Qué pasó? Yo creo que ahí hay también una reflexión de amor y también de irreverencia. Porque el amor por el país, por la gente que está aquí, está presente y siempre va a estar. Y la irreverencia es tantas cosas que tenemos en este país que cambiar, que transformar. Y por eso también mi presencia, y por eso también mi compromiso. Y digo yo, si he recibido tantas cosas bonitas en la vida, algo puedo aportar, algo puedo dar. Y si puedo inclusive hacerlo con cuestionamientos, con presencia, poniendo el cuerpo, ese es mi aporte. Porque una de las cosas que yo he notado y he hablado con algunos, y he leído, por supuesto, el libro de tu madre me puso a pensar en algunas cosas, es que el ecuatoriano que migra siempre se siente inferior, aunque sea un país que esté en peores condiciones que el Ecuador. Es decir, el ecuatoriano que va a un país, no voy a mencionar uno en particular, cree que siempre Ecuador es el peor país del mundo. Sí, y no nos damos cuenta la maravilla del país que tenemos. Claro, el otro día yo viajé y veía esas montañas, o sea, me conmoví. En un momento me escondí porque las lágrimas me salieron de ver este territorio hermoso, privilegiado, divino, que obviamente cuando tú ves el Cotopaxi o el Chimborazo, ya, ahí está. Pero cuando vivimos y habitamos en otros territorios donde no hay estas maravillas, te conmueve. Claro. Los sabores, los olores, las maravillas de este país, y también agarrarte la cabeza y decir, ¿por qué está pasando lo que está pasando en este país? Claro. Cuando somos una maravilla en naturaleza y también en humanidad. Porque tendemos a decir que el ecuatoriano o la ecuatoriana es malo, todo está mal. Pero yo me he encontrado, me he reencontrado y me he reconciliado con esta maravilla de que me pertenece a mí también como ecuatoriana, y querer aportar y querer amar y admirar eso, y quizás construir y quizás rescatar y transformar también las cosas que tienen que transformarse en este país. Y no quiero dejar de mencionar que una de las cosas que más le cuesta al ecuatoriano y a la ecuatoriana cuando migra es cuando tiene que aprender otro idioma, cuando tiene que hablar desde otros códigos lingüísticos, cuando tiene que hablar desde otras, digamos, incluso tonalidades. Porque conversábamos contigo que, por ejemplo, ahí en la construcción del neerlandés no se dice igual el sujeto, el verbo y el predicado. A veces el sujeto va al final o el verbo va al final. Así es. Eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con también el comportamiento cultural de la gente. ¿Te chocó, te costó? ¿O de qué manera afrontaste eso? Yo creo que también fui educada y construida y mi vida para
para ser irreverente y enfrentar. Uno de los mensajes que mi mamá me decía siempre de chiquita: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ajá. Y te voy a contar aquí una anécdota personal que es como que la construcción de mi feminismo. Estábamos lavando la ropa con mi hermano, mi mamá. Mi hermano acabó lo suyo, se fue, y yo tenía que colgar mis pantalones y estaba como el cable muy alto. Entonces mi reacción fue gritarle a mi hermano: ñaña, para que venga a ayudarme, porque él era más alto y él solamente hacía esto. Y mi mamá me vio y se enojó conmigo y me dijo algo que yo en un momento dije: ¿qué le pasa? ¿Por qué se enoja? Ajá. Y este es el mensaje. Me dijo: nunca pidas a nadie ni ayuda de nadie para hacer algo que tú puedes hacer sola. Ajá. Si necesitas colgar eso, trae el banquito, bueno, con su carajeada coloquial, trae el banquito, te pones, te paras encima del banquito y cuelgas tu ropa, pero no pidas ayuda, no creas que no puedas hacer algo. Y siempre me ha dicho: tú puedes, lo que quieras hacer y hacer, tú puedes hacerlo. Entonces, ¿y eso te marcó? Eso me marcó, y entonces yo no tengo problemas en presencia. Inclusive yo me acuerdo que en una situación encontré una mujer migrante siendo maltratada y esta reacción de bajar, ¿no? Y yo les decía: no tienen por qué sentirse inferiores. ¿Y por qué me estás hablando de todo esto si te pregunté del idioma? Espérate un momento, porque en el momento en que tú te reaccionas y dices: yo puedo y soy capaz, te das cuenta que puedes hacer cualquier cosa, como aprender un idioma. Yeah. Y todo está, yo creo que en la capacidad de la disposición. Aprender un idioma como el neerlandés a mí me costó mucho, primero porque lo rechacé, porque había un programa de integración que te forzaban a ti a adoptar eso. Ajá. Y yo, cuando me fuerzan, yo rechazo. Pero ya con los hijos empecé a aprender y darme cuenta que es parte de mi identidad, y que me cuesta y que me costó y que no es perfecto, pero que necesito yo inclusive para vivir donde vivo. Porque el lenguaje es una cosa de la cultura, es incluso una cosa de la construcción mental. Hay personas que viven en Estados Unidos 30 y 40 años y no saben hablar una gota de inglés. ¿Pero por qué? ¿Porque se atreven o no se atreven a hablar o les da vergüenza? No sé si necesariamente por eso, pero digo, a donde voy es a que eso también tiene que ver con una predisposición a abrirse a más. Atreverte. Porque el lenguaje te abre a otros libros, te abre a otras lecturas, te abre a interpretaciones incluso de la misma historia personal de uno. Es decir, yo voy a un país como Francia o Alemania o Inglaterra y yo me doy cuenta que a veces puedo decir, bueno, no he estado en Inglaterra ni en Alemania, pero por ejemplo en España a veces conozco más de la literatura española que algunos españoles. Y entonces conecto de inmediato. Pero hablamos en otro idioma, yo no sé cómo será relacionarse en alemán o en neerlandés, desde la literatura, que a mí, por ejemplo, es lo que me apasiona. Y es atreverse, porque cuando tienes que hablar otro idioma, tienes que hablarlo mal, tienes que cometer errores, y la gente no se atreve por ese miedo a ser juzgado, a quedar mal, claro, y hacerlo mal. Y a eso voy. Tienes que atreverte a hacer cualquier cosa y saber que sí puedes ser y hacer si es que deseas, y que cueste y que duele y que puede que no sea perfecto. Y además creo que mi capacidad mental en un momento empezó a hacer clics, porque yo hablo 3 idiomas de mi casa. Mis hijos están siendo criados en 3 idiomas, porque yo hablo inglés con el esposo continuamente, es nuestro idioma. Les hablo el español, el castellano a mis hijos, el quiteño, y él les habla el neerlandés. Y en mi casa, si mi suegra está presente, yo hablo neerlandés con ella, inglés con el marido, con el esposo. Y es una mezcolanza, y me di cuenta que mi cerebro tiene esa capacidad porque me atreví a hacerlo. Pero te quiero plantear una pregunta. Tú estás en una condición migrante privilegiada. Así es. Y eso ya está claro. ¿Cómo entender lo que estamos viviendo de nuevo en el Ecuador? Una ola, un éxodo migratorio muy doloroso. Es decir, ¿por qué la gente se tiene que ir de su país? Es decir, ¿cómo valoras y reflexionas este fenómeno que nos está ocurriendo y que parecería que pasa desapercibido, pero en la práctica es un desangre? Yo lo veo como una respuesta, un resultado del odio y de la violencia. Porque tenemos un país absolutamente dividido, lleno de odio y de violencia, y yo he cometido también esas posibilidades, digamos, de reaccionar con agresiones y violencias cuando se me ha ocurrido. Yeah. Y yo me doy cuenta que el Ecuador está viviendo eso, y el resultado político es el resultado de un odio y de una violencia normalizada quizás, inclusive en la parte política. Todo lo que nos ha pasado como país es la respuesta a un odio y a una violencia, inclusive al miedo de romper estas relaciones de poder y estas relaciones de clase, ¿no? Entonces, hay veces un país destruyéndose y ahogándose solito, cuando yo te decía, es hermoso, y estamos destruyéndonos en medio de la violencia, del odio, de cancelarte, de estigmatizar, y si tú no piensas como yo pienso, entonces
tienes por poco que desaparecer, claro, ¿no? Claro. Y pero ¿tú crees que efectivamente la mayoría de la gente que se va, por ejemplo, he escuchado testimonios de Azuay, de Cañar, de Loja, ¿se van por el odio solamente o crees que...? se van como consecuencia de un odio y se van con... Como la consecuencia. Como la consecuencia ya, de un odio, inclusive se van con dolor, porque ya en el momento que te arrebatan todo, la seguridad, la tranquilidad, ya no puedes vivir aquí. Si te están extorsionando la esperanza, te vas con resentimiento. Y te vas inclusive con un rechazo, no, porque te están obligando a hacer algo. Y respondes quizás con una violencia, con una agresión al causante o a las causantes de todo de que te impulsen, ¿no?, a dejar tu país, además en las circunstancias en las que dejan, inclusive arriesgando su vida. Claro, claro. Y verás, ya que hablamos del odio, un tema que quería tocarlo casi al final, pero ya me adelanté, tiene que ver con esto del odio, porque tú y yo nos conocimos y nos hicimos amigos a partir de la disputa en redes sociales. Así es. Y fue al principio violento, es decir, yo dije, ¿y qué le pasó a esta mujer? A partir del odio, sí, del entonces, rechazo. ¿cómo sobrevives, cómo administras tus sentimientos, tu sentimentalidad, en medio de que eres una tuitera dura, que pelea, que disputa, que da batallas? Y hay unos odios ahí impresionantes que hemos sido víctimas tú y yo, no digo por las mismas causas, pero ¿somos víctimas del odio de los otros o somos también copartícipes de esa pelea y odio? Somos copartícipes. Yo me di cuenta que lo somos y que lo he sido y lo he sido como una forma de vivencia y desde el feminismo y de cancelar y de llevarme como una colectividad sin cuestionar nada. Pero el momento en que te empiezas a cuestionar o te atreves a cuestionarte, yo me cuestiono todo el tiempo, te das cuenta, hay un momento en que estás siendo partícipe de este odio, esta agresión. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra, no? De bajar los decibeles de agresión, de enfrentamiento. Yo estuve en un espacio público y decidí acercarme a la antípoda de mis luchas feministas para poder en un momento conversar y las dos acordamos de que si en algo nos encontramos en las diferencias extremas de los puntos es que ambas queremos una vida libre de violencias, que así como me violentan a mí, la violentan a ella y mi gente le violenta a ella y su gente me violenta a mí. ¿Y tú crees que me violentaste cuando me atacaste por primera vez? Por supuesto. ¿Y no me has pedido perdón? Te pido disculpas, no, sí te pedí disculpas, pero fue así y mi reacción siempre, además, repitiendo un relato sin cuestionar nada. Entonces, ¿a qué vas? A la bronca, al enfrentamiento, porque además, como mujer y feminista, si no enfrentas y no vas a la bronca, no consigues nada, no consigues disputar espacios. Entonces, el momento en que yo te agredo, porque fue una agresión, tú te atreves a cuestionarme. Y además, no solamente me pasaba contigo, sino con otros amigos que en enfrentamiento te atreves y empiezas el diálogo, pero yo tengo también que atreverme a escuchar y a dialogar y a darme cuenta también de qué tan agresiva y qué tan violentadora me he vuelto, ni siquiera por defenderme, sino simplemente por atacar y disputar narrativas. ¿Y no te has preguntado y te has cuestionado por qué dependemos tanto ahora de las redes sociales y es una especie como de adicción el no estar en la red, no poner un tweet? ¿Cómo percibes esto? Algunos autores incluso ya hablan de suspender, que una de las mejores terapias es parar las redes sociales, y a mí me han dicho ya para, por lo menos 3 o 4 días, deja y vas a ver cómo te cambias. Hice el ejercicio y... sí, no, es decir, por mi condición de periodista me tocaba, pero... Y por mi condición de activista me toca. El otro día me abrí TikTok y dije, ¿qué hago aquí? Bailemos, y además... Iba a preguntarte. Además, ¿qué tienes que hacer en TikTok? Además, nunca he bailado, la gente que me conoce me ha visto bailado conmigo, pero dije, otra vez... ¿Y tu primer TikTok fue bailar? Fue un baile además de una canción del perreo, del reggaetoneo, que está cancelada por las feministas y que a mí me gusta. Por rebelde. Sí, pero yo creo que es necesario poner el cuerpo a través de mi cuerpo, que a mí me gusta bailar. Yo bailo en la ducha, en la cocina, me gusta bailar. ¿Por qué no hacerlo público y decir, aquí estoy? Y aquí estoy también reconociendo mi corporalidad, reconociendo mis violencias, mis agresiones, mis limitaciones, y me permite estar, no sé, mandar un mensaje. ¿Por qué te expones entonces? ¿Cuál sería la razón de exponerte? Aparte del activismo, digamos, ¿hay algo muy personal? ¿Es necesario estar ahí exponiéndose, recibiendo reconocimiento también? ¿No hay algo de eso ahí? Del reconocimiento no sé, pero de la exposición sí, porque las mujeres que me ven o las mujeres que me escuchan pueden ver en mi voz, y me lo dijo Valentina, por cierto, en una noche, que puedo yo verbalizar
cosas que ella jamás o nunca podrá verbalizar. Entonces, mi voz, al ser mía, porque me pertenece a mí, quizás esté haciendo una resonancia o esté expresando vivencias de otras mujeres. Entonces, estar presentes, decir, estas mujeres, es posible que en un momento tú te des cuenta que te atraen las mujeres y te atraen los hombres y entras en conflicto porque eso está mal y te da, no sé, ansiedad y crees que eso es horrible y que es un pecado y después dices, no, sí, hay mujeres también que pueden ser y están ahí poniendo el cuerpo, visibilizándose, el reconocimiento. Y perdona que te meta en esto también, pero te he visto disputas con feministas. Hay feministas que posiblemente te odian. No seguramente, sé si sí. Y ahora aún más. Y te bloquean y te pelean. Y uno dice, ¿cómo las feministas atacan a una mujer que es feminista, que luce el color violeta, que está luchando? ¿Por qué? Porque somos humanas. Y porque los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos. Y yo creo que eso también viene en mi reflexión de bajarme los decibeles de la confrontación, porque crees tener una verdad y la defiendes con rabia, con ira, pero resulta que esa verdad te pertenece solo a ti, no al resto. Y yo creo que es legítimo que cada feminismo o feminista esté ahí. Yo siempre digo, yo defiendo mi feminismo, no trato de imponer ese feminismo a nadie, lo muestro, sí, lo visibilizo, sí, para que las personas decidan si es que les aporta o no. Eventualmente eso me ha hecho también que me ubiquen y que me violenten feministas y me cancelen feministas. ¿Por qué estas feministas que te violentan con sus insultos, que te bloquean, que es una forma de violencia? Y que me cancelan. Y que te cancelan, que no te pueden... Están arraigados, digamos, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se arraiga ese comportamiento feminista en el feminismo contra una mujer? Es replicar esas violencias que las mujeres vivimos. Yo siempre digo que cuando ejerces estas violencias es porque no has tenido o la oportunidad de gestionar tus emociones o la posibilidad de sanarte. Porque las mujeres vivimos violencias. Todas vivimos violencias, una más que otra. Sí. Inclusive yo dentro de mis privilegios, allá donde yo vivo, yo recibo violencia, estigma por también ser, mira, caminaba en la calle con mis hijos, 2 de ellos rubios, blanquitos, y me cuestionaron si eran o no mis hijos. He tenido que probar que son mis hijos. ¿Tenías que probar que son tus hijos? Sí, cuando entré al país me pidieron prueba de que eran mis hijos porque en su pasaporte no está mi apellido. Porque no funciona así la legislación, claro. Ajá. Y me cuestionaron eso. Entonces, y en la calle también, si es que yo era la nani o la cuidadora. La nana que cuida a los niños. Y no, ¿Te mis dijeron hijos, eso? Sí, me han dicho eso. Entonces yo recibo esas violencias también, que no es un mundo perfecto, pero al estar ocupando con mi corporalidad, mi existencia en este mundo, también me hace, digamos, la experimentar estas violencias. Entonces, si yo replico esas violencias, es porque no he tenido la posibilidad de sanarme y gestionar. Y si es que me cuestionan las violencias y las agresiones, yo me cuestiono y digo, a ver, ¿por qué estoy agrediendo? Pero jamás dirías que son feminazis, como algunos. No, ese es un término súper violento, súper violento. Y machista, retrógrado, muy fuerte. Sí. Y además es un discurso que viene también para estigmatizarnos. Ser feminista es también ser estigmatizada y violentada. Claro. Entonces mi lucha también hasta aquí para defender mi feminismo, quizás muy lejano, y el otro extremo de otras feministas que están en su derecho de tener su feminismo, pero no de violentar, y yo tampoco quiero violentarlas. Pero claro, te pregunto esto porque hace poco vi una entrevista con el Papa Francisco que me encantó, que se no la he visto todavía. Ajá. Y cuando le pregunto a una chica, palabras más, palabras menos, le dice, ¿por qué usted no es feminista? ¿Por qué alrededor de esto? Dice, porque el feminismo es un adjetivo y yo estoy en cambio por los sustantivos, dice el Papa Francisco, y me dejó así, dije, wow. ¿Crees que efectivamente el feminismo es un adjetivo? ¿Cuál sería el sustantivo que le hace falta al feminismo entonces? Yo creo que el feminismo es una identidad que se construye con adjetivos, sustantivos y verbos. Y cada con la palabra. Y con la palabra, y con los actos. Y cada persona tiene que tener su trayecto y su proceso de asumirse feminista. Yo no puedo imponer mi feminismo. Yo lo que puedo hacer es mostrarlo otra vez. Y creo que... Ser feminista. Y decir ser feminista. Hay un libro súper bonito de Sara Ahmed que se llama... Viviendo, estoy traduciendo en mi cabeza ahorita del inglés al español, Viviendo Vida Feminista. Y donde inclusive al final tiene un manifiesto. Y cuando yo lo leía, inclusive le compartí con el esposo porque es esto. Ser feminista para mí también es definir, identificar emociones, sensaciones, identidades y violencias. Y además ser feminista para mí es esto de una vez que ves cosas no puedes no verlas. Claro. Pero te pregunto, hay una cosa que es también clave en esta reflexión y sobre todo que en el debate que hay en el Ecuador, creo que en el mundo en general, pero aquí, ¿ser feminista tiene que ser de izquierda?
yo no voy a aplicar el feministómetro, Ya. pero yo creo que he escuchado en espacios feministas en América Latina y Caribe que hay feministas de familia, que hay feministas que defienden el concepto de la familia nuclear, papá, mamá, perrito y lavadora. Lavadora, como tú decías, que es muy necesaria, Sí. Pero está bien que existan si quieren existir. Yo no puedo arrebatarles de ese feminismo. Pero entonces, ser feminista de derecha es una paradoja, una contradicción. ¿Qué es? Tendrías que preguntar a alguien de derecha, porque yo no puedo juzgar ese feminismo y no puedo inclusive decir si es o no es feminismo. Yo digo el porque las autoridades que nos gobiernan, Ajá. más la primera dama, que es el peor epíteto que le puede decir a alguien, la Así primera dama, se declararon feministas en su momento para ganar los votos. Y uno dice, frente a la realidad, ¿qué feminismo les queda a esa pareja presidencial? Mi feminismo. Y ahí está otra vez la disputa. Entonces, si se hacen llamar feministas y se apoderan de este color, que yo lo he visto todos los años, y que significado también vivir violencias por ganar votos, a la final estamos en un momento de disputa donde yo salgo y digo, este es mi feminismo. Un feminismo que jamás votaría por un hombre banquero que es inclusive del Opus Dei, responsable, sí, y responsable también del debacle de este país y que está en contra de mis posturas. Yo no voté por un banquero como él, y este es mi feminismo y lo defiendo. Y si hay mujeres que se hacen llamar feministas de derecha, que ellas defiendan y muestren su feminismo. El feministómetro también es una herramienta que las feministas usan. Yo prefiero no usarlo para determinar qué es ser buena feminista y qué es ser mala feminista. Entonces, ¿hombres debemos ser feministas? Y si tú quieres, tienes que asumir ese trayecto. No digo, y por construirlo. naturaleza deberíamos ser feministas para poder romper lo que heredamos del patriarcado y de todo lo que sabemos que significa el machismo. Ojalá que sí, y que hagan su parte y que se asuman como tales y que inclusive ejerzan ese feminismo desde su vida personal, de sus relaciones y de cargar también esa identidad con verbos, sustantivos, acciones, que permita también visibilizar que otros feminismos son posibles y que otros feminismos existen y que no tenemos un feminismo, tú decías por ahí de las perfectas, me encanta ese hashtag, las perfectas, que con su superioridad moral te pueden decir que si eres o no eres. Y yo siempre defiendo mi posibilidad y mi realidad de poder ser, sentir, hacer y decir lo que yo soy, siento, hago y digo. Tamara, ¿cómo quisieras que tu vida se construyera si tuvieras que vivir en el Ecuador? ¿Política? ¿Asambleísta? ¿Activista solamente? ¿Comentarista de los medios? Si estuvieses acá, ¿cuál es el rol que te caería perfectamente ahora? No sé, no te podría responder, pero lo que sí te puedo decir es... ¿Nunca te ves de candidata? No sé, no te puedo. Yo he aprendido a nunca decir nunca. Y además la vida me ha enseñado también a que cuando yo pensaba algo o creía algo, el tiempo me demuestra que estaba equivocada o que hay la posibilidad inclusive de transformándome. Entonces yo creo que atreverse a hacer y atreverse a incomodar, yo te digo, incomódate, yo también me tengo que incomodar. ¿Qué significa incomodarme? Bueno, ahora tener esta conversación contigo, abrirme públicamente también, visibilizarme públicamente y ser responsable al decirlo y al hacerlo. Entonces creo que no podemos determinar cuál es el futuro. Lo que yo sí te puedo decir es que desde mi trinchera, desde lo que soy, tengo, desde donde estoy, trato de aportar a este país que tanto amo, que tanto duele y que tanto se merece en mejores días para las mujeres, para las niñas y para todas las personas, en un país tan maravilloso, tan rico, con personas maravillosas, con problemas creados también desde el odio, desde la ignorancia, desde el desconocimiento. ¿Tú crees que, por ejemplo, una presidenta del Ecuador puede hacer cosas mejores que lo que han hecho los presidentes? Oh, mi feminismo va a brotar, sí. O sea, sí, este país. Pero, por ejemplo, había necesita... una feminista llamada María Paula Romo que prácticamente desbarató a muchas feministas que creían que en ella estaba la opción del feminismo para cambiar este país. Y es legítimo que esas feministas que apoyaron a esta mujer hayan creído eso. La historia ha demostrado. Yo sí pude tener como un espacio de separación, inclusive creo que la bloqueé porque ese feminismo a mí no me representa, y a ese feminismo también tengo la responsabilidad de enfrentar y confrontar y decir, desde mi feminismo, esto es lo que yo creo, esto es lo que se necesita, estos son los aportes, y allá las otras feministas se hagan responsables. Pero también una de sus presidenta espacios. cambiaría.
Yo creo que sí, o pero no le dejarían. Pero es que no es cualquier mujer, es que otra vez que las mujeres lleguemos a los poderes no garantiza que las mujeres estén luchando por los derechos de las otras mujeres. Sí. Entonces, yo te podría decir que yo sí creo que es necesaria una mujer presidenta feminista de unas líneas que yo defiendo, no de los feminismos de derecha o de familia, porque quizás es lo que tenemos ahorita, ¿no? Claro que sí. Yo creo que voy por este feminismo de izquierda progresista y que es mío y que es púrpura. Sí. Gracias, Tamara. Gracias, Orlando. Qué gusto gracias. Conversar con Tamara Hidroba a propósito de muchas de las cosas que por supuesto también están en el debate público, pero así, de este modo, no las tenemos. De esto volveremos a hablar. Chao, chao.